Buenos días a todos y todas y todes que nos sintonizan. En esta ocasión vamos a tener una entrevista con una colega muy querida de la Ciudad de México que acaba de terminar un libro muy interesante que lo vamos a ir analizando, que tiene que ver pues con la interacción con eh, máquinas de conocimiento, digamos, y que es de muy fácil lectura y ya lo iremos comentando, pero quisimos invitarla a la cátedra y te agradezco mucho, Marilu, como colegas, como amigos, como viejos conocidos de hace muchos años que hemos estado compartiendo, ya sea por medio de pantallas o por medio de correo electrónico o vivencialmente. Como mencionábamos hace un rato, tú has participado y nos has apoyado con recepciones de colegas de posgrado en comunicación y en educación aquí en la Universidad de Guadalajara. O sea que eres una ya conocida y admirada colega que participa en nuestros finales de carreras de estudiantes. Nuevamente bienvenida, realmente me da mucho gusto como colega y como amigo el tenerte aquí entre nosotros y espero que tengamos una próxima, no muy lejos de esta fecha. Y entonces pues vamos a comenzar. Aquí está el equipo de la cátedra con Adrián Carrera coordinando y Andrea Bravo y Aitana Rodríguez, que son el apoyo sin el cual no podríamos grabar esta sesión. Esta sesión va a durar más o menos 45-50 minutos de manera flexible. Después, obviamente, cortaríamos si es que se pasó mucho, pero lo importante es poder estar. Nuevamente, bienvenida Marilú y bienvenidos todos y pues arranquemos eh, con esta grabación. Ok, la semblanza de la doctora Luz María Garay Cruz. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la Maestría en Desarrollo Educativo en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente participa y coordina diversos proyectos dirigidos a estudiantes y docentes, enfocados al diagnóstico y elaboración de estrategias para la apropiación tecnológica a través de la enseñanza, el aprendizaje de habilidades instrumentales, cognitivas y comunicativas. Y sus líneas de investigación son alfabetizaciones digitales críticas y tecnologías digitales y activismo de jóvenes. Bueno, mucho gusto. También de igual manera le damos la bienvenida, doctora Luz María. Un gustazo tenerla por acá. Y me gustaría comenzar esta charla con esta primera pregunta en torno a su libro, y va en torno a ¿qué son las alfabetizaciones mediáticas descentralizadas? ¿A qué se refiere? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, gracias Guillermo querido por la cálida bienvenida. A mí también me da mucho gusto compartir este espacio con estos jóvenes colegas que participan de la cátedra que tú has encabezado tanto tiempo y como bien decías en la presentación, somos viejos conocidos de muchos espacios y por eso me da doble gusto estar por acá porque además me parece que el hecho de que haya jóvenes colegas como Andrea, Itiana, Adrián, en este momento por acá interesados en esta conversación, nos da esperanza, algo que tú y yo hemos hablado mucho, ¿no? Sobre quiénes van a ir heredando, digamos, todo este trabajo que se ha hecho en muchos años en nuestro país sobre la educación, la tecnología, los medios, las alfabetizaciones. Entonces, gracias al equipo por la invitación y por el interés en el libro. Y bueno, Andrea me hacía una pregunta, una primera pregunta sobre este libro de qué son las alfabetizaciones mediáticas. Así va la pregunta, ¿verdad, Andrea? Pero tenía una cosita más que decía usted ahí. Descentralizadas. ¿A qué se refiere con alfabetizaciones mediáticas descentralizadas? Ok, muy bien. Bueno, un poquito antes de
contestar esta pregunta tan puntual, quisiera comentar muy brevemente cómo surgió este libro de Mujeres y Saberes Digitales, las otras alfabetizaciones necesarias. Lo haré muy breve porque es una historia larga de varios años de investigación que dieron como resultado este libro pequeño, que me parece que tal como decía Guillermo, es muy sencillo de leer y es resultado de 3 momentos distintos de investigación con jóvenes y apropiaciones tecnológicas, ¿no? En donde atraviesa, por supuesto, como quienes estamos aquí sabemos, cuando hablamos de apropiaciones digitales, atraviesa siempre la idea, el concepto, el proceso de alfabetizaciones en plural, digitales, y que una cosa que para mí era muy importante que nos fuera quedando claro en el libro era algo que me parece que en la cátedra es parte también de su espíritu, y es que no todas las alfabetizaciones digitales atraviesan por las aulas. Hay espacios, ¿no?, de aprendizaje en lo informal, en lo no formal, en el acompañamiento entre pares, que permite justo que las personas, en este caso las mujeres, vayan compartiendo saberes que van apropiando, ¿no? Y los van compartiendo para que otras personas vayan aprendiendo también a hacer uso de las tecnologías. Entonces, en el libro doy un poco cuenta de estos años, digamos, de unos primeros trabajos de jóvenes de apropiaciones, redes sociales, un segundo trabajo que fue de activistas, justo activistas universitarios y apropiaciones digitales. Y una de las cosas que me interesaba saber con ellos, además de su trabajo como activistas y su participación de la ciudadanía, etcétera, era cómo habían aprendido a hacer uso de las tecnologías digitales, los lenguajes, los entornos, para después trasladarlo como parte de sus herramientas comunicativas de las movilizaciones sociales. Y en ese andar, creo que las mujeres, grupos de mujeres organizadas en colectivas, algunas, otras en un trabajo un poco más individual, tenían, digamos, como agenda de compromiso y de trabajo, justamente promover que otras mujeres se apropiaran de las tecnologías digitales por varias razones, ¿no? Una de las razones tenía que ver con la violencia digital que viven las mujeres, que vivimos todos los internautas, lo sé, pero en este caso específico era con las mujeres, la violencia que vivían, que no necesariamente tenía que ver con ciberacoso ni agresiones directas, porque eso sabemos que también las cifras indican que es un problema vigente, sino otro tipo de temas que tenían que ver, por ejemplo, con cosas muy básicas como la seguridad digital, por ejemplo, ¿no? La seguridad o el autocuidado digital en los entornos, como sus redes sociales y demás. Y me fue interesando mucho el trabajo que ellas hacían en dos sentidos. Uno era justo, y tal vez por ahí empezaría un poco la respuesta a lo que Andrea me dice, ¿no? ¿Qué son estas alfabetizaciones descentralizadas? Es justo pensar fuera de la caja, digamos, fuera del salón de clases, fuera de lo formal, que no es que esté mal, pero es otro espacio y es otra discusión, sino pensar en todos esos procesos continuos, ¿no?, que se van dando o que van generando las personas para ir aprendiendo, con H, aprendiendo, a incorporar la tecnología a su vida cotidiana con distintas razones y por distintos motivos. Y entonces yo observé que estas jóvenes mujeres lo que hacían eran justamente esos procesos, porque había unas que trabajaban, por ejemplo, cosas muy básicas, que también en la literatura podríamos encontrarlo como las habilidades instrumentales, que ya ven que les ponemos de distinta manera los nombres, pero que tiene que ver con aprender a usar el artefacto, el equipo, el celular, la laptop, y que pareciera que ya nadie tiene que pasar por procesos de aprendizaje, que todo es a partir de la exploración, ¿no? Y que todo es a partir de la práctica. Y yo fui identificando cuando observaba lo que estas jóvenes organizadas hacían en sus talleres, en sus charlas, en los espacios de trabajo, era que no, que llegaban muchas mujeres más a que les enseñaran a usar su celular, por ejemplo, porque sabían cosas muy básicas como prenderlo, apagarlo, marcar algunas cosas de mensajería, pero no sabían muchas cosas de, por ejemplo,
cómo grabar videos, cómo tomar fotografías con mejor calidad, cómo descargar aplicaciones que les podrían servir para ciertas cosas de vida cotidiana. No sabían manejar la privacidad, por ejemplo, de sus entornos, ¿no? Dentro del propio o del propio teléfono. Y entonces se van mezclando, digamos, ciertas habilidades instrumentales con otras que yo les llamo habilidades cognitivo-críticas, ¿no? Que tiene que ver con empezar a aprender ya a entrar a los entornos digitales, generando cierta conciencia, pero sigue muy vinculada a la práctica muy individual. Todavía no es este ejercicio de ciudadanía, de conciencia, de reflexión, todavía no, sino es en un nivel como muy de uso de vida cotidiana para resolver problemas que tenían o que tienen las mujeres que se acercan con estos grupos o estas colectivas, ¿no? Entonces, son procesos alfabetizadores diversos, ¿no? Totalmente descentralizados, que se dan de manera muy horizontal, ¿no? Estas chicas, estas mujeres activistas trabajan, y lo fui identificando, y después del trabajo de campo con ellas durante un par de años, lo que fui identificando, pues es que brevan mucho de pedagogías feministas, ¿no? Pedagogías comunitarias, por supuesto, Freire atraviesa las discusiones, aunque no necesariamente ellas se enuncian como activistas o como alfabetizadoras, nunca jamás. Se enuncian como mujeres compartiendo saberes digitales a otras mujeres, ¿no? Entonces, por ahí ya me parece, espero haber sido clara con esta primera inquietud que me colocan. Me gustaría hacer otra pregunta. Bueno, es muy importante cómo nos mencionas no solamente que existen diversas alfabetizaciones mediáticas fuera de la parte instrumental, ¿no? Sino que para la apropiación requiere una habilidad cognitiva en la que nos interactuamos con estos instrumentos de una forma crítica. Y me gustaría preguntar, como mencionas en tu libro, que en este sentido de apropiar las tecnologías, requieren también de tener conciencia de los derechos humanos digitales. Y me gustaría saber si nos puedes compartir qué importancia tienen contemplar los derechos humanos digitales en estos procesos de apropiación de la tecnología. Muchas gracias, Aitana. Bueno, pues justo intenté en el libro, espero haberlo logrado bien, colocar la agenda que tenían o que tienen todas estas colectivas que por ahí en el libro se enuncian, y quienes amablemente nos ven ahora podrán encontrar, ¿no? Los nombres de las colectivas con las que trabajé, eh, y que justo en su agenda de preocupaciones y de temas que bajaban a sus talleres, charlas, cursos y demás, transitaban, digamos, desde colocar el tema de la habilidad digital instrumental muy básica para aprender a hacer uso de tecnología, pero en su repertorio, digamos, de temáticas y de preocupaciones, llegan hasta el terreno del ejercicio de los derechos digitales, ¿no? Empezando, por ejemplo, con el derecho a la comunicación y a la información, que es un tema que atraviesa mucho el trabajo, ¿no? Y evidentemente se vincula pues al asunto de los derechos humanos digitales. Les preocupan cosas, por ejemplo, y a mí me preocupaba, y por eso, digamos, un poco en la tónica de la serie, a mí me importa, a ellas les importa y a mí me importa también, que vaya quedando como muy clara esta idea de por qué es importante promover las apropiaciones digitales y por qué es importante seguir observando, reflexionando, compartiendo y dando, tomando nota, digamos, ¿no? De esos procesos alfabetizadores digitales diferenciados, con investigaciones situadas, ¿no? O sea, con sujetos de carne y hueso en contextos distintos, porque justamente lo que está en juego es el ejercicio de los derechos digitales. Eh, ya les decía yo que venía de esta discusión del activismo digital, ¿no? Entonces era muy claro, digamos, cuando yo hablaba del tema, nos quedaba claro a todo el mundo que pues sí, que era importante para las y los activistas colocar en Internet, en distintos espacios, redes sociales, blogs, canales de YouTube, en fin, tenían como muchas maneras, digamos, en los distintos entornos, colocaban los problemas que tenían sus comunidades, ¿no? Y entonces, por ejemplo,
en ese trabajo de los activistas tenía jóvenes que estaban muy interesados en visibilizar los problemas de la comunidad LGBT, ¿no? Visibilizar problemas de mujeres, problemas de educación pública, problemas de comunidades indígenas. Había jóvenes muy interesados en el medio ambiente y entonces esos eran los temas que colocaban ahí. Y el discurso es que hay que apropiarse de la tecnología para la movilización social, ¿no? Para evidenciar los problemas. Y yo decía, y a mí me importaba este punto de, o sea, sí, pero ¿quiénes son los que lo están haciendo? ¿No? O sea, ¿quiénes son? Y cuando yo revisé y terminé mi investigación esa anterior, es quiénes son. Son jóvenes, hombres y mujeres universitarios, con ciertos niveles de alfabetización digital más o menos solventes para hacerse cargo de los espacios digitales, y ahí encontré estas colectivas de mujeres. Y ellas a su vez, su preocupación era, sí, claro, tenemos que hacer ejercicio de los derechos humanos digitales, pero la cosa es cómo lo hacemos las mujeres si no garantizamos que todas desarrollen estas habilidades digitales para apropiarse de los entornos, ¿no? Y entonces ahí fue donde me empezó a interesar observar cada vez más cómo lo hacían ellas y qué les movía para hacerlo. Y lo que les mueve a estas mujeres es justo que más mujeres, cada vez más mujeres, habiten Internet de una manera segura, ¿no? Justamente promoviendo esta reflexión crítica que enuncia Saitiana de qué implica ser mujer y habitar Internet. O sea, qué tipo de violencias vivimos las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? En los espacios digitales, por qué, por ejemplo, nuestra voz no es tan importante o por qué nuestra voz es rápidamente acallada, ¿no? Por otras voces. Y evidentemente en todas sus discusiones pues entran categorías desde la teoría feminista y demás, ¿no? Es muy comprensible porque eso es lo que las mueve a la gran mayoría de ellas, pero van un poco más allá porque van a esta cuestión de, bueno, y una vez que eso queda claro, ahora pensémonos como ciudadanas en estos espacios digitales y apropiemos los espacios. Entonces, esta agenda de los derechos digitales sin duda es muy importante para todas las personas internautas, pero en el caso de las mujeres es, y considero, muy importante que promovamos estas reflexiones de no solo las mujeres que tienen espacios públicos, ya digamos, las mujeres que se dedican a la política o que se dedican, eh, por ejemplo, al periodismo o al activismo, que ya tienen presencia muy fuerte en los espacios digitales, que tienen muchas cosas que decir. No solo ellas pueden hacer ejercicio de ese derecho, es que todas las mujeres, todos los internautas, pero en especial todas las mujeres, debemos ser conscientes de la necesidad de ocupar esos espacios para colocar nuestras voces sobre distintos temas que si bien no siempre van a ser del gran interés público, digamos, son temas de interés eh, comunitario, local, escolar, vecinal, ¿no? Pero que si nos apropiamos de estos espacios, pues podemos comenzar a tener más conciencia de lo que implica hacer ejercicio de estos derechos. Por ahí creo que iba un poco el asunto. Pues la alfabetización digital no es una cosa así como grandilocuente, sino que es una cosa que sí requiere algún entrenamiento, ¿no? Pero que va saliendo por la necesidad de comunicar y de estar conectados. Y en ese estar conectados y comunicar y aprender cosas, pues se va encontrando de qué manera se le pica el teléfono para lograrlo, ¿no? A mí me parece muy interesante el entender el teléfono como una herramienta, quizá más que como medio de comunicación, como una herramienta de intercambio comunicativo. Y yo creo que esa parte queda muy clara, de ahí fue que se me ocurrió, ¿no? Que pensar en el celular sobre todo como esto, como un artefacto de intercambio comunicacional y que incluye cuestiones de computación, pero no es como la
aparato, la pantalla grande y todo esto como estamos ahorita nosotros, ¿no? Por lo menos yo, sino que es como mucho más manejable. Y yo creo que esta manejabilidad es la que permite pues estar en otra época comunicacional totalmente distinta, porque pues pantallas ya habíamos tenido con la televisión y luego la televisión que uno puede cambiar de canal e intervenir y esto no me gusta o pasar a la parte digital de la televisión y ver, a mí se me antoja ver esta película y luego hay que pagar o te cuesta o qué sé yo, son como variaciones sobre el mismo tema, pero yo creo que el teléfono celular pues no son solo variaciones sobre el mismo tema, con las formas en que abordemos y usemos el teléfono, sino que es, yo diría que el gran medio de comunicación, intercambio e información hoy en día. Ahora que te escuchaba todo lo que me ibas comentando, Guillermo, justo en el libro, en el primer apartado, en donde hago esta revisión muy veloz sobre el concepto de alfabetización digital y argumento por qué yo me quedo con el de alfabetizaciones digitales y luego le agrego el críticas. Cuando estaba trabajando esa parte, yo decía, bueno, este tema, este concepto lo he venido trabajando hace 15 años y el concepto es de hace 30 y le hemos llamado de distintas maneras, ¿no? Y le ponemos nombres rimbombantes y grandilocuentes para definir y describir lo mismo, pero en contextos tecnológicos más complejos. Pero lo que a mí me interesaba era el proceso, justo el proceso humano y el proceso individual y colectivo de la apropiación de la tecnología, de estos procesos alfabetizadores. Sin duda, o sea, y un poco lo explico en el capítulo, ¿no? Leí, revisé literatura muy reciente de colegas que lo enuncian de otra manera, que colocan su mirada en otros puntos, digamos, justo para que pues quedara claro que sí sé de lo que estoy hablando, digamos, o sea, sí sé de dónde vengo de las discusiones teóricas con el concepto, pero que finalmente yo prefiero mantenerme en una manera que para muchas personas, muchos colegas me lo han comentado, pero es que ese concepto de alfabetización digital y alfabetizaciones digitales, aún con el críticas, pues es que ya está como muy superado y yo lo que les digo es, no, yo fui a campo y lo vi. O sea, fui a campo, estuve con activistas, estuve con mujeres, lo veo en mis actuales proyectos, este que tengo de los famosos semilleros de alfabetizaciones digitales críticas, que ha sido un proyecto de 3 años, que justo concluye ahora, y lo veo ahí con mujeres universitarias que se acercan a los talleres porque quieren aprender a usar mejor su teléfono celular. Y uno pensaría que esas mujeres universitarias ya están más que apropiadas de la tecnología, porque está toda esta, digamos, este imaginario social de es joven, luego entonces usa la tecnología de manera eficiente y vemos que no, que las jóvenes mujeres tienen también necesidad, digamos, de acompañamiento, de compartir estos saberes de manera colectiva, más allá de lo que pueden aprender en un salón de clases o de manera solitaria en procesos de autoaprendizaje. Hay una dimensión de lo colectivo, de la amiga, digamos, si salimos del terreno de mujeres y lo pensamos como en general los internautas, lo digo un poco en el libro, este proceso de aprendizaje entre pares, pues es muy viejo, es histórico y ahí sigue, pero implica seguir pensando es ahora que nos estamos acompañando para aprender. Entonces, por eso regreso a decir, no, sí son procesos que requieren alguien que va acompañando y compartiendo, el que sabe más, la que sabe más de algo, es la que va asumiendo este rol de guía, de tutora, ¿no? De orientador, de orientadora, pero siempre hay alguien que es el que va compartiendo y va guiando el proceso de todos los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, cuando yo escribía esto, quería que quedara muy claro. O sea, justo mi idea era, no voy a usar palabras rimbombantes, ni me voy a inventar un nuevo término para llamarle a la cosa. Lo que quiero es que quien lea este libro le quede claro lo que a mí me importa. Justo, ¿no?
que es entender que las alfabetizaciones digitales son diferenciadas, no son procesos que vayan ordenados, ¿no? Son procesos que toman su propia dinámica de acuerdo con las necesidades de las personas que requieren apropiar la tecnología. Y en especial hacer énfasis en esto que decías, Guillermo, y que retomaba Adrián, de sí, las mujeres tienen una dinámica distinta y preocupaciones distintas, pero no me quedo, digamos, porque ellas mismas me lo mostraron, las colectivas con su trabajo y yo observando más cosas, es si hay un nivel de necesidad de incorporación de la tecnología digital, en especial los celulares, a la vida cotidiana y a la gestión de la vida, pero también hay una necesidad de ejercicio profesional de las mujeres y una claridad de habitar el Internet y colocar sus voces, ¿no? Todos los movimientos feministas que lo que han hecho en los últimos, la llamada cuarta ola del feminismo, ¿no? Con el uso de las gramáticas digitales en las redes, por ejemplo, los hashtags, el movimiento Me Too, ni una más, ni una menos, pues nos están hablando de mujeres que comienzan a hacer un ejercicio crítico de la apropiación del espacio, ¿no? En lo colectivo, en lo macro. Pero observando a las mujeres y en un estudio que también terminé recién y que más adelante les puedo compartir, desde el seminario de alfabetizaciones digitales críticas que tengo con varias colegas y compañeros varones también, pero con las mujeres, digamos, de ese seminario, coordiné un proyecto de 9 universidades, participamos 9 universidades sobre violencia digital por razón de género con nuestras mujeres universitarias. Yo lo hice primero en Cusco y eso derivó el proyecto de alfabetizaciones de los semilleros. Pero luego lo hicimos las 9 universidades, por ahí ya se publicó un primer monográfico en la revista Transdigital y justo ayer me dieron el SBN del libro que editamos en la UPN con la parte cualitativa, que aquí doy la primicia, digamos, el libro se llama Rompiendo el Silencio y Rompiendo el silencio, ok. lo circularemos en breve, lo editó la UPN. Pero bueno, lo que traigo a colación acá es que lo que encontrábamos las 9 universidades, ¿no? Es que estas jóvenes mujeres universitarias nuestras, pues, ¿no? También generan estrategias de autocuidado digital. O sea, no solo es el movimiento feminista habitando el Internet para colocar su voz con hashtags, que ahí te habla de apropiaciones, de cómo aprendieron, y fue lo que yo le fui a preguntar a las activistas de las colectivas, porque ellas son muy activas en estos entornos, ¿no? Pero el plus que yo le veía a estas mujeres activistas con las que trabajé y que derivó en el libro es que no solo lo hacen y habitan el Internet, sino les preocupa compartir esos saberes con otras mujeres para que sean cada vez más mujeres apropiando la tecnología. Y las mujeres universitarias y otras mujeres también se acompañan de manera colectiva. Cuando alguna tiene algún problema de agresión en sus espacios digitales, rápidamente se empiezan a poner en contacto, usan el WhatsApp, ¿no? Se acompañan, le enseñan a bloquear, le enseñan a denunciar o se preguntan entre ellas cómo resolver. Y eso, bueno, nos lleva como otro tema de una falta de aplicación de los protocolos en las universidades, otras cosas que no vienen a cuento ahora, digamos, pero en los procesos de apropiación, las mujeres lo hacen de una manera bastante sistemática para ir colocando cada vez más su voz y haciendo un análisis crítico también, que también me interesaba que quedara claro en el libro, de, ok, tenemos que movernos de ser las que vivimos mucha violencia, porque eso es cierto, pero movámonos de ahí y aprendamos a cuidarnos. O sea, aprendamos estrategias de autocuidado digital desde lo individual y desde lo colectivo, ¿no? Para que nos quede claro qué pasa si me roban el teléfono celular y no tengo contraseñas. No solo pongo en riesgo mi información, pongo en riesgo la información de todos mis contactos. Si dejo abierta una sesión de Facebook en la computadora de la escuela, no solo pongo en riesgo mi información y mis fotos que dan pie a otro tipo de violencias, extorsión, etcétera, sino también vulnero a las personas que están en mi red. Entonces, esa dimensión del autocuidado digital es parte de las cosas que le interesa a estas mujeres de las colectivas y Claro. ahí
paso a la tercera, que es la que yo en el libro defino como habilidad comunicativa, ¿no? Que es hacia donde pretendemos llegar. Eh, ¿Qué es eso? Ahora que ya vamos teniendo claro todo esto, ahora sí coloquemos nuestras voces ahí, ¿no? Coloquemos ideas, coloquemos opiniones, coloquemos preocupaciones que tienen que ver con nuestra localidad. Por ejemplo, yo lo veo en la Universidad Pedagógica. Hace unos 2, 3 años surgió un colectivo muy potente que se llamó UPN Violeta. Y en pandemia, su trabajo se trasladó, como el de muchos más, a los entornos digitales. Su trabajo su activismo, digamos, ¿no? Se fue al entorno digital. Y las problemáticas eran muy de la UPN, ¿no? Problemáticas de distintos tipos de violencia, pero muy de la UPN, pero que una vez que aprendieron a utilizar mejor las herramientas, trasladan ese espacio y lo digital les permite que otras colectivas de otras universidades se enteren de los problemas, los compartan, las apoyen, las acompañen, las acuerpen digitalmente, como es un concepto que emplean mucho las jóvenes feministas. Y no solo lograron eso, lograron mover a un grupo de mujeres que salieron a marchar en la universidad, cerraron periférico y llegó TV Azteca a cubrir y aparecieron en el periódico. Entonces, en términos de activismo digital, ocupan 3 espacios y ahí estamos viendo unos aprendizajes, procesos alfabetizadores digitales, colectivos, que les permitió llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me importaba que quedara claro en el libro, es quiénes son las mujeres que lo hacen, cómo lo han aprendido y por qué les preocupa que otras aprendan. O sea, ¿por qué nos importa? Ahí sí ya, digamos, me sumo. ¿Por qué nos importa que las personas en general se apropien de la tecnología, pasen por todos estos procesos alfabetizadores, ¿no? Y que finalmente lleguen a habitar el Internet para hacer ejercicio de todos los derechos que existen, ¿no? Que están muy claros para habitar el espacio digital, haciendo un énfasis muy específico con las mujeres, pues porque los datos también nos indican que la desigualdad y la brecha digital de género sigue muy presente. eh, Ahora, actualmente estoy acompañando a una doctorante en la UPN, que está haciendo un trabajo sobre brecha digital de género, mujeres académicas y cómo justamente en pandemia vivieron de manera diferenciada, pero más allá, digamos, de lo que es real de, pues dedicaban a cuidar hijos, dedicaban a varias cosas, ¿no? Que les quitaba tiempo de su trabajo profesional académico. Más allá de eso, que ahí está como contexto, era cómo usaban las tecnologías, para qué distintas cosas utilizaban las tecnologías y qué favoreció, qué limitó su ejercicio, ¿no? Entonces, son como temas ahí que van dejando claro que si bien se ha reducido la brecha digital por razón de género en el términos de acceso, porque ahora todas las mujeres, o casi todas, pues tienen un teléfono celular, lo que no se compara es para qué lo usan en tiempos de inversión de tiempo productivo o tiempo de cuidados, pero esos ya son como otros temas que ahí atraviesan. Y una cosa que nos interesa saber en esa tesis de esta colega es los procesos alfabetizadores por los que pasaron estas académicas, ¿no? Tengo una pregunta que la verdad yo me gustaría aprovechar y no me gustaría irme sin realizarla. Y es que, pues ya, ya a lo largo de la entrevista nos ha explicado como cuáles son estas dinámicas de apropiación, ¿no? Que implica no solamente colocar nuestra voz en el espacio digital, sino también generar estrategias de cuidado digital, este, pero hace como un importante énfasis en el papel que han realizado las colectivas feministas para compartir este conocimiento, ¿no? Que puede ayudar a la apropiación. Y aunque ya lo hemos abordado de forma transversal en toda la entrevista, me gustaría saber si nos puede compartir algunos hallazgos principales, ¿no? Al estudiar a estos colectivos feministas y pues la relación que tienen con la alfabetización y la apropiación. Quizás como estas estrategias, como ya conocemos cuáles son los fines, ¿no? Que son compartir este conocimiento para que las demás mujeres, ¿no?
puedan apropiarse, pero creo que podría ser pertinente saber si hay eh, algo más que compartir al respecto. Sí, claro. Muchas gracias, Aitana. Sí. Bueno, una primera cosa que me parece que es importante señalar, que lo digo en el libro, pero lo comparto acá también, es que estas mujeres son mujeres universitarias. Y entonces nos regresa al tema de, y entonces, ¿quién se está apropiando y cómo? ¿No? Y en ese punto toca muy bien con el trabajo de los activistas, que también eran universitarios y universitarias. Y entonces eso nos indica que ya hay ciertos niveles, digamos, de reflexión social, crítica sobre las tecnologías y su importancia, digamos, ¿no? En especial estas mujeres de estos colectivos de estos grupos, por ejemplo, que está algunas jóvenes de ciberseguras con las que pude conversar, una de ellas incluso tienen ya maestría, una más tiene ya un doctorado, se doctoró recién, ¿no? Pero básicamente todas ellas vienen de áreas de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Uno pensaría que simplemente vienen del mundo de la informática y de la tecnología y no, vienen de otros espacios, del diseño, por ejemplo, ¿no? Las chicas algunas con las que hablé, que ya la colectiva desapareció, pero platicó incluso con ustedes en algunas cosas de la cátedra, me parece, que es Candy Rodríguez de Insubordinadas. Es otra de las chicas que está en Ciberseguras, pero que en ese momento estaban insubordinadas con Marisol y Esmeralda, y con las tres pude hablar. Las tres son egresadas de comunicación de la UNAM. Y por ejemplo, ellas me decían, cuando conversaba con ellas, que comenzaron a tomar mucha conciencia crítica sobre la tecnología cuando estuvieron en la facultad, en la carrera de comunicación discutiendo. Lo que entonces también me parece que es importante destacar es el papel que juega la universidad en esta conformación, digamos, ¿no? De este pensamiento crítico, por más que dicen que no, sí importa. ¿Lo podemos desarrollar en otros espacios? Por supuesto que sí, pero la universidad es como el espacio natural en donde esto se va dando. Otras de ellas, por ejemplo, hay una joven también que es de comunicación, pero de una escuela particular, que estuvo en el 132 y después se fue moviendo a otros espacios y comenzó a tomar mucha conciencia también de la importancia de Internet. Entonces, ese es un punto clave de estas mujeres. Son universitarias, vienen de las áreas de sociales y comenzaron a generar primero toda la habilidad crítica del uso de los entornos y después fueron empezando a aprender el uso de la tecnología, ¿no? Y lo fueron empezando, aprendieron en espacios no formales, con otros colectivos mixtos, por ejemplo. Algunas de ellas tuvieron sus primeros trabajos, acercamientos a todo lo tecnológico en un espacio que tal vez ustedes conocen que se llama Rancho Electrónico, que es un colectivo bastante importante acá en la Ciudad de México, que son jóvenes, también con ellos hablé para la otra investigación, con algunos de ellos, que son jóvenes que sí, algunos vienen de las áreas de las ingenierías, ¿no? Y que a ellos sí les interesa el artefacto, o sea, pero tienen otras discusiones, ¿no? Por ejemplo, lo de la procesación programada, lo del derecho a reparar nuestros equipos, lo del uso del software libre, etcétera. Entonces, varias de estas mujeres, sus primeros acercamientos fueron en los colectivos mixtos y después tocan con el feminismo. Entonces, ahí es cuando comienzan a meterle esta otra perspectiva y a ver estas diferencias, ¿no? Estas desigualdades en la apropiación, en el uso, en los procesos de aprendizaje de la tecnología. Eso me parece que es una cosa interesante destacar de estas mujeres. Otra cosa es la forma de trabajo, que yo la mencioné muy rápido, que son las pedagogías feministas. Las han ido aprendiendo sobre esta premisa que conocemos de más se aprende cuando uno enseña. Funcionan Mm. perfectamente con ellas, ¿no? Y hay todo un trabajo de horizontalidad y de colectividad, ¿no? Fueron muy generosas en las entrevistas. En el libro no coloqué toda esa información, lo puse por otros lados, digamos, ¿no? Pero en los testimonios que me compartían era eso de cómo se organizaban entre ellas mismas para empezar a aprender cosas.
y siempre hay una que sabe más porque ya bajó la última aplicación y lo comparten en algún momento, están mucho en contacto y después fueron formando sus propios grupos para ir enseñándole a las otras mujeres que no necesariamente se asumen como activistas, sino mujeres que tienen necesidades de aprender cosas de la tecnología en general, ¿no? Entonces, cuando yo visibilizaba con ellas y hablaba de, ustedes se dan cuenta que hacen alfabetizaciones digitales y procesos alfabetizadores, todas me decían, no, o sea, no. Y hubo una presentación del libro con nuestra querida colega Lidia, en la doctora Lidia, en la Universidad de Guanajuato, en donde invitó a Candy a comentar el libro. Y yo había hablado con Candy unos días antes sobre el libro y me decía, es que le pusiste nombre a lo que hacemos. Yo no sabía, varias de nosotras no sabíamos que hacíamos eso y tu libro nos dejó ver cómo se llama eso que hacemos, ¿no? Entonces, no nos asumimos como alfabetizadoras digitales, ni como maestras, ni como nada, pero ya entendemos qué es lo que hacemos, porque además, una cosa que yo colocaba también en el texto es que acompañada de un equipo de psicólogas y pedagogas, estudiantes de servicio social de la UPN, hicimos la revisión de todos los materiales que comparten las colectivas, porque son muy consecuentes con su discurso. Es la información en una lógica, digamos, de la cultura hacker. La información debe ser libre, gratuita, a la mano de todas las personas. Siendo consecuentes con eso, ellas diseñan sus materiales, los cuelgan en los espacios digitales, ¿no? En blogs, en páginas, en sus redes, en distintas partes, para que otras mujeres los descarguen, los usen, los modifican y hagan cosas con ellos, ¿no? Entonces, hicimos el análisis de esos materiales e identificábamos que estas chicas, no, evidentemente, no tienen formación pedagógica. Luego, entonces, los materiales era muy intuitivo el diseño. Un poco mi compromiso con ellas fue dar retroalimentación en ese sentido. Se las di. Creo que en algunos casos fue muy útil, en otros tal vez no, porque ya fueron justo ellas profesionalizándose y habilitándose con otras colectivas en Centroamérica, en Sudamérica, y han ido conformando un grupo cada vez más robusto, me parece, de trabajo de estas colectivas de mujeres. Entonces, la pedagogía feminista atraviesa muy fuerte su trabajo, la horizontalidad, ¿no? El compartir saber, el atender las necesidades de las mujeres que llegaban a sus espacios y las estrategias que ellas implementan para promover todo esto es sobre todo los talleres. Ellas diseñan talleres, comparten talleres, dan talleres y no crean, y yo lo hablaba con ellas y luego lo viví en el proyecto de los semilleros, es que yo decía, seguro llegan multitudes de mujeres a aprender. No, llegan tres, cuatro, pero justo eso es lo que permite que esta pedagogía funcione, porque es mucho la participación, ¿no? Es mucho que quien llega ahí vea que puede, coloque lo que sabe, se sienta en confianza y sobre todo esa es la peculiaridad de que sean mujeres trabajando por y para mujeres, porque se genera este espacio de mucha confianza, ¿no? Para poder intercambiar las preocupaciones, las experiencias que tienen cuando hacen este tipo de trabajos. No todas ellas trabajan en una lógica separatista, digamos, hay otras que también dicen, no, esto tiene que ser mixto, y entonces dan talleres mixtos, trabajan también cerca con la comunidad LGBT, ¿no? O sea, tienen como una agenda bastante amplia. Y esa es otra de las cosas que podría destacar del trabajo específico que hacen estas jóvenes colegas. Bueno, pues fascinante, realmente fascinante. Muchas gracias, Marilu. Sí, no, pues, Muchas gracias. no, gracias, Aitana. Cada vez que me lo preguntan me emociono y entonces quiero contar más Sí, se porque No, pues nota. sí, sí se nota, qué bueno, ¿no? Bueno, volveremos a conversar y de verdad agradecemos tu tiempo, tu espacio, tu buena voluntad de estar compartiendo esto con el público del mundo de nuestra cátedra y seguiremos en contacto. claro que sí. Muchas gracias, jóvenes, por el espacio. Sí, bueno, muy bien.
Hasta la próxima. Sí. Gracias a usted por sus investigaciones. Increíbles.